Continuemos en el Salmo 1, regresemos al Salmo 1. Dijimos aprender a no seguir, aprender a no detenerse y en tercer lugar, aprender a no cultivar. Nuevamente el verso 1, NBI. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos. La 60 traduce, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. La NBI traduce, la Nueva Traducción Viviente traduce, ni se junta con los burlones. Es muy interesante las diversas maneras en que las traducciones traducen silla de escarnecedores. La palabra en hebreo que está ahí es silla, que puede traducirse como asiento, colocar, habitación, lugar, morada de reunión. Y la palabra escarnecedores puede traducirse mejor como burlador, bufón, mofador o charlatán. Yo crecí en un pueblito en el sur de México, donde afuera de la casa había una piedra enorme donde mi mamá se sentaba, y la vecina de enfrente tenía otra piedra enorme donde se sentaba, y la vecina al lado tenía otra piedra enorme donde se sentaba. No había Facebook, ese era el Facebook. Ahí se platicaba todo el chisme de que fíjate que fulana se la robaron. No sé si aquí se robaban las muchachas en los 80s. Todavía se la roba. No es que se la roben, se van solas, ¿verdad? Pero era la expresión, se la robaron, ¿verdad? Bueno, y los niños nos juntábamos en la esquina a jugar, y ya los muchachos de 13, 14, 15 años se juntaban en una esquina en particular. Esa es la expresión silla de escarnecedores. Gente que se junta en un lugar específicamente para mofarse o molestar a otros. Me gusta cómo traduce la NBI, ni cultiva la amistad de los blasfemos. Para el salmista, quien cultiva la amistad de los blasfemos o de los burlones, es esa persona que está escogiendo el camino equivocado. Porque los malvados, dice, esos que cultivan la amistad de los malvados, son como paja que arrebata el viento. Cultivar la amistad de los malvados es sentarse y burlarse con ellos de otros y compartir sus valores. Es aceptar como válido lo que nos presentan como argumento en contra de la palabra de Dios. Para el salmista, quien cultiva la amistad de los blasfemos es como paja arrastrada por el viento, es decir, sin fundamento, sin fortaleza. Tú y yo somos llamados a cultivar la palabra de Dios. Somos llamados a ser su luz y sal de la tierra. Así que la Biblia no dice que no tengas amigos no cristianos. Lo que la Biblia insiste es que no cultives ni aceptes sus valores que van en contra de la luz de la palabra de Dios. Ser feliz es aprender a no cultivar la amistad con las mentiras que Satanás nos vende. No eres menos hombre cuando ayudas a tu esposa en la casa. No se te van a caer las manos si un día lavas los platos. Tus hijos no ocupan tu amistad. Es mentira. Tus hijos necesitan una relación de autoridad bíblica. Pero a veces parece fácil seguir el consejo de los malvados en contra del consejo de la palabra de Dios. Ser feliz o dichoso es posible si no seguimos, no nos detenemos y no cultivamos los valores de este mundo. La pregunta sería, al final de esta reflexión, ¿quién nunca siguió, se detuvo o cultivó? ¿Cierto? Usted y yo muchas veces hemos sido seducidos ante la tentación y hemos seguido, nos hemos detenido o hemos cultivado los valores de este mundo. Pero quiero que recuerde que el salmista está pensando en un justo, en uno que aplastará la cabeza de la serpiente, en el hijo de la promesa, en aquel que vendrá
y nunca se detendrá, y nunca seguirá, y nunca se sentará, para que tú y yo podamos ser felices. El Salmo 1 me recuerda que hay uno que pudo, que hay uno que pagó en la cruz por ti y por mí, que hay uno que no siguió, no se detuvo y no cultivó. Es Cristo, a quien el salmista apunta como el árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Recuerde, la Biblia empieza con un árbol de la vida, termina con un árbol de la vida, pero al medio de la Biblia está el árbol plantado junto a corrientes de agua. Es Cristo, el único por quien usted y yo tenemos vida eterna, el único que no siguió, no se detuvo y no cultivó. Y por eso tú y yo hoy somos felices. Amén. Les voy a mandar el sermón completo, ¿verdad? Para que lo lean, se los prediqué en 3 cachitos. ¿Ok? Lo puede usar así, como pequeños devocionales. Ahora, vamos al análisis de este texto en el libro. Usted lo va a tener, no lo tengo ahí en las diapositivas porque no pensé que fuéramos a llegar hasta acá, pero vamos a trabajar un ratito con el análisis del libro para que usted vaya revisando. Yo aquí le voy a ir explicando algunas cosas que me parece que son importantes. Sería el capítulo 2, que usted lo tiene completo, que sería el comentario al Salmo 1, y va a recibir el capítulo 3, que es el comentario al capítulo 2. Y entonces yo los invito a revisar esos 2 capítulos. Obviamente no estoy esperando que usted escriba un capítulo como lo estoy presentando yo. Lo que yo estoy esperando ver es un comentario devocional de su propia experiencia, tratando de encontrar algún tipo, reconociendo los paralelismos, reconociendo las diferencias y tratando de mostrar a Cristo y cómo le habla a su vida. Empecemos con el Salmo 1. Voy a obviar aquí, en el escrito va a encontrar una breve introducción al Salmo 1 y 2, como una introducción a todo el Salterio. Entonces eso lo voy a obviar, usted lo puede leer un poquito después. Aquí, ahora, una cosa que yo recomiendo, el pastor que está empezando a escribir, y si alguno de ustedes va a escribir, yo lo que hago es hacer la exégesis de los pasajes, escribir los sermones, predicar los sermones, y luego los paso en lenguaje académico. Entonces es la forma más fácil de escribir un comentario. Obviamente aquí ya está escrito ahora en un lenguaje académico. Usted acaba de escuchar el sermón de los primeros 3 versos del Salmo 1. Hay un segundo sermón de los beneficios de la felicidad, que son los otros 3 versos del Salmo 1. ¿Okay? Pero en este escrito va a encontrar ambas cosas detalladas. Entonces voy al verso 1 y le voy a explicar cómo lo comentamos aquí. Ok, ahí voy. Y el verso 1, usted lo va a ver, sigue exactamente el bosquejo. El capítulo 1 sigue el bosquejo que yo le presenté ahorita aquí. Aprender a no seguir el consejo de los malvados, verso 1. Y aquí, en el escrito, usted lo va a ver en las diapositivas. No lo va a ver después porque no está, pero aquí en el escrito va a encontrar 3 versiones de la Biblia. El texto en la 60, el texto en la NBI y el texto en la Santa Biblia Textual. Y lo que hago yo es esto. ¿Qué es lo que no debemos seguir o dónde no debemos andar? Note cómo la Reina Valera 60 traduce anduvo. La N traduce no sigue. En hebreo el verbo es andar, pero en hebreo existe una conjugación que implica el proceso de escuchar, razonar y actuar. No anduvo en consejo de malos o no sigue el consejo de los malvados, implica un proceso de escuchar, razonar y cultivar. Esto lo acabo de explicar ahorita. Aprender a no seguir el consejo de los malvados implica no pensar o razonar o actuar como ellos. Esto no es posible en nuestras fuerzas, destrezas intelectuales, ya que muchos de los consejos de los malvados suenan razonables, tolerables y hasta buenas ideas que podrían tener una posibilidad. Muchas veces somos capturados por ideas y razonamientos que los malvados insisten en que su senda es una alternativa viable o posible en contraposición a la verdad del camino de Dios.
¿Cómo es posible no andar o no seguir el camino de los malvados? El salmista responde, verso 2, sino que la ley de Jehová es su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Este es un paralelismo sinónimo. Note cómo la palabra ley literalmente se repite, y las ideas deleita y medita de día y de noche son paralelas y centran el argumento solo en la ley de Dios. Solo la ley de Dios nos enseña a no seguir o a no andar en el camino de los malvados. Para el salmista, la única manera de no seguir el consejo de los malvados es aprender a seguir el consejo de Dios, meditando día y noche, convirtiendo la palabra de Dios en mi delicia. Note la relación entre las palabras delicia y medita. Se relaciona con el estudio, reflexión del consejo de Dios para hacer como un placer intrínseco que va más allá de la satisfacción o el regusto de un gran platillo. Samuel Pagán lo explica de la siguiente manera. La palabra piadoso se refiere a prudente en términos de este salmo, bienaventurado. Es lo que incorpora la sabiduría bíblica al estilo de vida según este texto. Y ahí vamos explicando algunas cosas. Aquí debemos notar que si andar o no seguir implica escuchar, razonar y actuar, no debemos hacerlo con el consejo de los malvados, sino hacerlo con la palabra de Dios. ¿Cuándo? Dice que es de día y de noche. ¿Cómo? Meditando en ella como nuestra delicia. La palabra delicia tiene el sentido de la palabra hebrea de placer o cosa agradable o deliciosa. Es decir, la palabra o la ley y sus mandamientos se convierten en el anhelo más grande de mi vida. Cada mañana al despertar, cuando camino, cuando conduzco mi auto, cuando estudio, leo un libro, hago ejercicio. Es decir, la palabra se integra a mi ADN de tal manera que no vacilo y por lo tanto ando en el mundo como luz y sal de la tierra. Su palabra está en mi mente, en mi corazón, y puedo identificar el consejo de los malvados y presentar a todos el consejo de la palabra de Dios, aplicando el Evangelio y mostrando a Cristo y su obra como respuesta esencial en cada asunto de mi vida. La felicidad es el resultado de andar o seguir en el consejo de Dios y por consecuencia no andar o no seguir el consejo de los malvados. Si se da cuenta, es exactamente lo que yo le expliqué. Hay cosas que no explico en el sermón porque son necesarias. Es innecesario que en un sermón yo les diga que este es un paralelismo sinónimo. ¿Estamos bien? Es para mí, para explicarlo. Entonces, les voy a regalar los sermones del Salmo 1 que yo escribí. Y hay muchas palabras de los sermones que están aquí, obviamente. Y hay cosas que le añadí que son parte de la exégesis del pasaje y de la comparación de las versiones o de la explicación de palabras en hebreo específicamente. Quiero que compare. ¿Por qué? Porque quiero que vea cómo lo hacemos en Minsk. Los que somos pastores hacemos la exégesis de los pasajes, predicamos los sermones y yo los predico en mi iglesia y luego que viajo los predico en cada país. Y voy recogiendo notas y voy recogiendo comentarios, los vuelvo a leer, los vuelvo a explicar y entonces me siento a escribir. ¿Para qué? Para que esto le sirva a usted, para su devocional, para su vida cristiana. Porque si el comentario usted lo lee, puede ser muy intelectual, puede tener mucha información, pero si no le sirve para su vida cotidiana, no nos sirve. ¿Estamos bien? Y entonces, el estudiar los salmos, hermanos, los salmos han estado presentes en mi vida. Y con esto voy a ir cerrando. Cuando yo crecí, mi mamá me enseñó todas las noches: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me harás dormir confiado. Yo no le tenía miedo al coco o a la llorona, pero sí tenía unos miedos. Y cuando tenía miedo, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me harás dormir confiado. Amén. Cuando era joven, en México,
En la iglesia presbiteriana, los jóvenes tienen una organización en cada iglesia que se llama Sociedad de Esfuerzo Cristiano. Así se organizan los jóvenes en México, en la presbiteriana. Y las iglesias asociadas forman uniones. Hay uniones regionales, estatales y nacionales. Y uno de mis consejeros de esa época, yo tengo 52, saque su cuenta. Yo tendría unos 16, 17. Y íbamos con nuestro consejero a visitar sociedades y vamos a salir a carretera. Tomaba la mano de su esposa y nos decía, por favor tómense la mano y vamos a repetir el Salmo del Viajero. Y ahí me aprendí yo el Salmo del Viajero. Alzaré los ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no dormirá ni adormecerá el que guarda Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará el día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu entrada y tu salida desde ahora y para siempre. Amén. Y yo cada vez que el avión va a despegar, repito el Salmo del Viajero. Cuando dicen, vamos a entrar, no sé si se ha tocado que dicen, vamos a entrar a la zona de turbulencia y el avión hace así, alzaré los ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? No se ha caído el avión hasta ahora. Funciona. Tuve el privilegio de plantar para mi denominación 4 iglesias. Y las 4 veces, después de pasar una primera fase, y empezar cultos públicos, las 4 veces empecé con una serie del Salmo 23. Siempre al empezar una iglesia, predico la primera serie, el Salmo 23. Las 6 maneras, las 6 causas que provocan estrés y las 6 respuestas cristocéntricas del Evangelio en el Salmo 23. Y la idea no es mía, la idea es de Rick Warren, nada más que yo le cambié ahí porque Rick Warren se va por la vereda tropical de pronto, entonces yo le pegué una arreglada al asunto, desde mi perspectiva, ¿verdad? Seguramente Rick Warren no está de acuerdo conmigo, pero yo lo arreglé. Con mucho gusto les paso los sermones de Rick Warren y le paso los míos. Por ejemplo, el Salmo 23:1. ¿Cuál es la primera causa la causa del estrés y la depresión? La preocupación. La gente se preocupa, pero aprendemos a preocuparnos. ¿De quién? De mi papá y de mi mamá. Yo me acuerdo que mi papá llegaba a la casa, ¡qué bárbaros! ¡Cómo son desconsiderados! La luz sale muy cara y mi padre apagando luces en los cuartos donde no hay gente. Hoy a mis 52 entro a mi casa, ¡qué bárbaros! ¿Cómo es posible que no apaguen la luz de ese cuarto? Y ahí me tienes a mí apagando luces, porque ahora yo pago el recibo. ¡Claro! Y cada vez que llega el recibo, los recibos en la casa, yo los agarro como cartas de póker, así, ¡ay, a ver, cuánto bien! ¡Ay! ¿Qué es? Porque hay el recibo de luz en verano, parece que viene directamente del infierno. Sí, claro. Y los salmos siempre han estado en mi vida. Mi texto favorito es un poema de Isaías. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te sostendré, siempre te mantendré con mi diestra victoriosa. Yo me caí en 1995 de un segundo piso. Fractura de cráneo, clavícula, costillas y cadera. No les voy a contar la historia. Mi papá todas las noches repetía, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerza. Siempre te sostendré, siempre te mantendré con mi diestra victoriosa. Todo el tiempo que estuve en coma lo repitió. Todo el tiempo que desperté después del coma lo repitió. Todo el tiempo de mi rehabilitación lo repitió. Dios es fiel. Los salmos han sido parte importante de mi vida. Un día, pastoreando en la frontera, abrí la puerta de mi casa y había un muñeco con cejas tupidas, muy guapo el muñeco. Levanté el muñeco, tenía unos alfileres, tomé el muñeco, fui a un lugar, le eché un chorrito de gasolina, le eché un cerillo, porque no tiene poder y autoridad Satanás sobre la vida de su iglesia. Pero repetí el Salmo 90. Claro, no, en el nombre del Señor. Una mujer llega a mi iglesia y me dice, pastor, me corrió mi pastor de mi iglesia. Y mi pregunta es, pues, ¿qué hiciste?
Nada, pastor. Barro mi casa de tierra con agua y luego sale una espuma y es sal, y dice el pastor que eso es el demonio. Estoy seguro que lo está pensando, porque yo lo pensé. No creo. Le digo, pero lo voy a ir a ver. Le hablé a mis ancianos: hermanos, oración y ayuno 3 días. El tercer día van a ir conmigo. Por favor, hermana, haga lo que hace todos los días. 6 de la mañana. Echó agua, barrió, sale la espuma, pongo mi dedo. Efectivamente, sal. Tome aceite y unge su casa con aceite en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Y repetimos el Salmo 91. Nunca volvió a pasar. ¿Qué era? No tengo idea. Pero Dios es todopoderoso. Amén. Los salmos siempre están en tu vida. Cuando estás contento, cuando estás alegre, cuando estás feliz. Cuando era joven, cantábamos el Salmo 150. Cuando estaba triste, el Salmo 3 me trae confort a mi corazón. El Salmo 3 me gusta porque, como pastores, los que están aquí presentes lo saben. Si Cristo, que era el Rey de Reyes y el Señor de Señores, cuando reclutó a sus 12 discípulos, reclutó a su traidor, yo no sé quién me va a traicionar, y me han traicionado muchas veces. Y cada vez que me traicionan, porque te traiciona a quien le dedicas tiempo, dinero y esfuerzo, has invertido en su vida, en su corazón, y habla de ti. Y el Salmo 3 me recuerda: muchos son, Señor, mis enemigos. Muchos son los que me dicen: no hay para él ayuda en Dios. Mas tú, Jehová, eres mi escudo, mi roca. Pero dales uno en la cabeza, Señor. Amén. Y rómpele los dientes, aunque ocupen un de 11 después. Y Dios está ahí. Amén. Entonces, yo estoy seguro que tú tienes tu salmo favorito, que tú tienes el salmo que te bendice, que tú tienes tu salmo cuando estás triste, tu salmo cuando estás alegre, tu salmo cuando te casaste. Creo que los salmos son parte de nuestra vida. Son el salterio de la Biblia, son el himnario de la Biblia. Juan Calvino decía que no deberíamos cantar más que salmos metrificados. Y entonces yo les animo, hermanos, a que hoy hemos visto una probadita. Les reto a leer el capítulo 2 y el capítulo 3 del libro que yo estoy escribiendo, que van a recibir. Prometo enviar el resto de los capítulos cuando estén terminados. Recomiendo, pastor, hay un libro que se llama Misterio Revelado, de Edmund Clooney, que ya está en español. Yo lo tengo en PDF y con mucho gusto lo mando. Hagan esto: ustedes le piden a su pastor: oye, el pastor eso pidió este libro, dijo que iba a mandar el libro, y gorro a su pastor. Y entonces el pastor le va a dar gorro al pastor Juan José, y el pastor Juan José me va a dar gorro a mí, y en algún momento yo voy a mandar los libros. ¿Ok? Entonces, pero como la viuda insistente. Ya no era virgen, era viuda. Duro y duro y duro. Ese libro es bien bonito porque Edmund Clooney fue el maestro de Tim Keller, el famoso Tim Keller. Todas las ideas brillantes de Tim Keller se las aprendió a Edmund Clooney. Lean Edmund Clooney. Edmund Clooney le enseñó a Tim Keller cómo enseñar y mostrar a Cristo en cada página del Antiguo Testamento. Misterio Revelado se llama el libro. Lean, fantástico libro. Y yo le aseguro que el Señor va a hacer cosas maravillosas con Minsa en Colombia, en esta iglesia, en su vida personal, porque creo que los salmos son de las cosas más preciosas que Dios nos ha dejado. Termino. Dice un salmo: enséñanos a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Tengo 52, tengo 3 hijos y tengo la bendición de tener 2 nietos. Si no es abuela o abuelo, le va a cambiar la vida. Es maravilloso. Amo a mis hijos, pero a los nietos les tienes un amor distinto. Y es fantástico escuchar a mi nieto repetir un texto bíblico, el mismo texto bíblico que yo repetí cada noche con mi madre, que ahora él repite con su abuelo antes de dormir. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces dormir confiado. Oremos.
Gracias, Señor, por tu hermosa palabra. Gracias, Señor, por la vida del pastor Ismael Quintero, el doctor, por la vida del maestro Juan José Dávila. Gracias, Señor, por la vida de nuestros hermanos que ministran en Colombia desde Bogotá. Gracias por los otros coordinadores que visitaré en estos días en Colombia. Gracias por la obra que nos has dado. Permite, Señor, que nuestros estudiantes puedan aprender de la riqueza de los salmos y puedan ver en ellos las cosas maravillosas que tú tienes para ellos. Gracias, Padre, por lo que nos entregas en esta noche. Gracias por la vida del pastor, que es estudiante y maestro de sus alumnos. Gracias por los estudiantes de MINS en esta iglesia local. Gracias por las cosas que nos das. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.